va a compartir las experiencias que ha adquirido con el trabajo del CBM. Si bien ella misma dice que no es un modelo de procesos, me reclamó porque la habíamos puesto el primer día. Pero creo que el trabajo que ellos han desarrollado con todo su equipo, creo que vale la pena escucharlo y escuchar sus experiencias que han tenido y que nos indica también qué piensan hacia futuro con este modelo. No necesita más presentación. Adelante, Marcela, por favor. Bueno, muchas gracias por estar aquí después de la comida. Es un reto, yo sé, pero gracias por estar aquí y muchas gracias por la invitación. Como dice Gregorio, es un trabajo que voy a presentar que tiene muchos colaboradores. Es un esfuerzo que se enmarca dentro de una colaboración trinacional con la Comisión de Cooperación Ambiental para América del Norte y también con, obviamente, la CONAFOR en el capítulo de México como la representación principal. También hubo participación del INEC y el Servicio Forestal de Estados Unidos, Silva Carbon. Aquí tenemos a Rich Bursey y a Craig Wason acompañándonos, así que también pregúntenles a ellos si tienen algunas dudas, y el Servicio Forestal de Canadá. Lo que hicimos en esta colaboración primero fue una colaboración que inició hace varios años ya, en el 2011, con estos socios que acabo de mencionar, más también en México el apoyo de varios académicos que están aquí presentes en este taller, para empezar a trabajar en el desarrollo de herramientas o en la mejora de herramientas ya existentes para el monitoreo de flujos de gases de efecto invernadero en el sector forestal. Más recientemente lo que iniciamos fue usar estas herramientas para que nos ayuden a explorar, estimar y proyectar y también comunicar los efectos de decisiones de políticas públicas sobre emisiones de gases de efecto invernadero en los 3 países, pero utilizando áreas piloto en cada uno de ellos. Entonces escogimos 2 áreas piloto por país. Las opciones que podemos esperar o explorar cuando estamos pensando en, bueno, cómo vamos a trabajar en este contexto de remoción de gases de efecto invernadero en el sector forestal, podemos pensar que algunas deberían estar orientadas hacia maximizar los reservorios de carbono, es decir, nuestros ecosistemas forestales van a estar acumulando, manteniendo ese carbono que tienen ahí, o podemos pensar en maximizar la remoción del carbono de la atmósfera hacia los bosques, aunque no necesariamente maximicemos el carbono en los ecosistemas. Cualquiera de esas 2 decisiones tendrán que considerar que los bosques y el sector forestal no está aislado de la interacción con otros sectores y que lo que decidamos hacer dentro de estos ecosistemas va a tener repercusiones, por ejemplo, muy claramente hacia los servicios que la sociedad necesita, como por ejemplo madera o otro tipo de bienes que proveen los bosques. Y dependiendo de cómo sea la combinación de estrategias que querramos para el sector forestal, pues vamos a al final tener más o menos emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. El contexto de México es interesante porque hemos avanzado mucho como país en términos de tener, en la mañana Eder hablaba un poco de esto, una ley general de cambio climático, somos un país signatario del Acuerdo de París, hemos desarrollado una estrategia de medio siglo que incluye a todos los sectores. Para el sector que tiene que ver con bosques, todavía no muy desarrollada en ese momento, y actualmente una contribución nacional determinada que contiene metas condicionadas y no condicionadas al año 2030. Eder también mencionaba en su presentación que el sector forestal tiene un papel importante dentro de este contexto hacia alcanzar las metas de mitigación y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, también tenemos todavía retos por delante. Por ejemplo, identificar y entender cuáles son los agentes o causantes de estos flujos de gases de efecto invernadero a la atmósfera, a qué se deben.
También tenemos que avanzar en mejorar diseños que nos permitan también priorizar acciones que reduzcan emisiones de gases de efecto invernadero en el futuro. En este contexto México tiene la estrategia RED, pero lo tenemos que hacer de una manera que sea anidada desde acciones locales. Hoy estuvimos viendo ejemplos a nivel de rodales y paisajes forestales, pero estamos también hablando a nivel país, y que sea costo efectivo. Y otro componente importante es que estamos hablando en este taller sobre estrategias que ayuden al país a avanzar hacia esquemas de mitigación, pero el sector también tiene importantes compromisos y metas en otro sentido que no necesariamente va en términos del contexto de cambio climático. Y sin embargo estamos hablando del mismo sector, entonces tenemos que ser capaces de poder alinear todas estas estrategias. Lo que hicimos para el ejercicio coordinado por la Comisión de Cooperación Ambiental, CSA, fue acordar junto con CONAFOR cuáles podrían ser los escenarios de mayor interés. Entonces, primero acordamos generar un escenario de emisiones históricas. El proyecto lo iniciamos en el 2006 y consideramos que el periodo histórico iba a ser del año 2000 al 2016, calcular las emisiones en ese periodo, y posteriormente generar hacia el futuro dos tipos de escenarios. Por un lado, un escenario llamado línea base, en el cual suponemos que si no cambiamos nada de las acciones o actividades humanas que hemos visto tienen efecto sobre los bosques, si no cambiamos nada de esas acciones del pasado y lo suponemos que va a ser igual en el futuro, digamos, en términos de tasas de deforestación histórica, el promedio de eso proyectado hacia el futuro, entonces, ¿cuáles serían nuestras emisiones asociadas? Y para las acciones de mitigación, lo que consideramos fue, vamos a establecer acciones dentro de los bosques, pero pensar también al sector forestal en este sentido más sistémico, como les decía al principio de la plática, en donde no nada más importa lo que pasa dentro del bosque, sino también fuera. Entonces, para las actividades dentro del bosque, y otra vez en la presentación en la mañana se mencionaba con mucho énfasis esto de llegar a una reducción de la deforestación bruta, de manera que obtengamos una deforestación neta igual a 0 para el año 2030, entonces eso hicimos. Generamos otro escenario de mitigación muy similar a este, de deforestación neta 0, pero en donde además suponíamos, llegamos a esa deforestación neta 0, pero alcanzamos todavía más una recuperación de la cobertura forestal, una transición de áreas no forestales a bosques, lo vamos a aumentar a un 10%. Esto un poco inspirado, digamos, en esta meta que existe dentro de la NDC de restaurar cuencas o zonas prioritarias dentro de áreas naturales protegidas. El tercer escenario también ocurre en el ecosistema forestal, pero tiene que ver con las metas que tiene la Estrategia Nacional de Incremento de la Producción y de la Productividad que mencionaban en la mañana, en IPROS, en donde se habla de una meta de alcanzar más o menos al doble, de incrementar la productividad de los bosques y también más o menos incrementar al doble la extracción de madera de estos bosques. Nosotros no hicimos una simulación de aumentar al doble esta extracción, sino un poco más conservadora, sino qué pasaría si aumentamos la productividad, pero solo obtenemos el 50% más de estos bosques. Y el último escenario dentro de la parte forestal es la combinación de todas estas estrategias. Ahora, para este escenario que pongo aquí, M3, ya les decía, tiene además otro tipo de combinación de casos. Uno de ellos es, si yo obtengo más madera de los bosques, puedo suponer que la distribución de mis productos forestales que hay actualmente, no sé, por decir algo, que 30% de lo que extraigo se va a papel y 70% se va a madera de aserrío, por dar un ejemplo burdo, ¿qué pasaría? ¿No? Que siga con la misma proporción que ha sido históricamente, pero nada más tengo más madera. Y otro escenario en donde en realidad todo lo nuevo que voy a extraer, ese 50% adicional, todo se va a madera de aserrío. Esto con la finalidad de mantener el carbono que salió del sistema forestal, del ecosistema, más tiempo, digamos, fuera del sistema y no una emisión más inmediata.
Y finalmente, el tercer componente tiene que ver con esta como tercera opción en términos de estrategias o actividades relacionadas a mitigación, que es utilizar los productos forestales maderables o, por ejemplo, el desperdicio de los aserraderos y demás como bioenergía, como si ese desperdicio como de bioenergía y los productos forestales maderables en lugar de otros productos cuya elaboración o manufactura conlleva mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Y para esto quisimos considerar dos subescenarios. Uno, en donde esta capacidad de sustituir esos otros tipos de materiales tiene un valor bajo, un valor de desplazamiento bajo, y otro medio. ¿A qué me refiero? Quiere decir que por cada tonelada de madera que yo uso, voy a evitar X número de toneladas emitidas por usar acero o concreto. Esa es como la lógica. Lo que utilizamos como un enfoque de contabilidad de todos estos procesos, como decía, partimos de un enfoque de sistemas en donde los componentes los fuimos evaluando con diferentes herramientas. El sistema forestal o los ecosistemas forestales que consideramos fueron evaluados los datos obtenidos a partir de simulaciones que hicimos con un modelo desarrollado en Canadá que se llama, bueno, tiene un nombre largo, es el Carbon Budget Model, bueno, ahí lo tienen, del sector forestal canadiense. Lo voy a llamar el CBM en corto. Y otro modelo también desarrollado por el Servicio Forestal Canadiense que lo que hace es seguir como el ciclo de vida del carbono dentro de los productos forestales. Y este es el CBM para productos forestales. Y además utilizamos valores reportados en la literatura sobre esta capacidad o este factor de desplazamiento cuando queremos usar productos forestales para sustituir otro tipo de productos. Todos los cálculos son la forma que están organizados y estructurados los modelos, y los cálculos dentro de los modelos son consistentes con guías de buenas prácticas del IPCC y con la forma de elaborar inventarios nacionales de gases de efecto invernadero 2006, en donde se puede incluir, por ejemplo, a los productos forestales como otro reservorio. El día de mañana Richard va a hablar con más detalle en qué consiste esto de la cuantificación del carbono dentro de productos forestales maderables. Yo por eso ahora solamente voy a hablar me voy a enfocar principalmente en el modelo CBM, que tiene que ver con la parte del ecosistema. En términos generales es un modelo, como decía Ángeles en la mañana, hay modelos de procesos empíricos y hay híbridos. El CBM sería un modelo híbrido. Para la parte de biomasa utiliza mucha de la información que existe disponible en planes de manejo, en inventarios forestales, pero para la parte de suelos utiliza información más de tipo de procesos. Es un modelo que se puede utilizar en diferentes escalas espaciales y temporales. Y no voy a profundizar con mucho detalle, prefiero pasar a la parte de resultados, bueno, el tipo de insumos que usamos, resultados y algunas consideraciones hacia futuro. Pero si ustedes quisieran, hay bastante literatura sobre la aplicación del modelo, no solo en Canadá, que desde hace cerca de 10 años hay una publicación científica que describe todas las componentes y ecuaciones atrás de este modelo, sino solamente voy a poner aquí algunas de las citas y recientemente mencionarles que en Honduras, por ejemplo, en una colaboración con el Instituto de Conservación Forestal, el programa Silva Carbon, Servicio Forestal de Estados Unidos y el Servicio Forestal de Canadá, estamos empezando a evaluar el efecto de la plaga del descortezador a través de estas herramientas también. Y básicamente el modelo, y quiero decirles que es un enfoque muy sencillo, como verán más adelante, pero se basa en el método de cálculo de cambios anuales de reservorios que propone el IPCC, llamado un enfoque de ganancias y pérdidas, gain loss, en donde esos cambios anuales se dan básicamente, como se puede imaginar, por las sumas y el resultado o el balance neto de sumas y restas debido a ganancias anuales que recibe por reservorio el sistema
y las pérdidas anuales de carbono que suceden en los reservorios. Si quieren más información, también les recomiendo ir a la página del Servicio Forestal Canadiense. Entonces, ¿cómo es que calcula? Y aquí no me voy a meter a ecuaciones ni nada muy sofisticado, lo voy a tratar de hacer con pequeñas animaciones y dibujitos para ir comprendiendo qué es lo que hace y además cómo tratar también de reflexionar sobre cómo se hace en México esto que presentaba en la mañana Osvaldo, los cálculos a nivel nacional, con el otro enfoque que propone el IPCC, que es la contabilidad por cambios en los reservorios. Diferencias en cambios y cambios en los reservorios. Entonces, cuando nosotros vamos al bosque, sabemos que si esto fuera los límites que ven aquí con la línea azul, si este es el bosque, el carbono va a estar almacenado en biomasa, en la parte viva, aérea y subterránea, pero también en una parte, consideramos, de materia muerta, que sería mantillo y madera muerta, y el suelo. Entonces, aquí están nuestros grandes reservorios de acuerdo al IPCC. Y tenemos obviamente en forma de gas al carbono en la atmósfera. Lo que hacemos con el Inventario Nacional Forestal es que tomamos mediciones de diámetros, alturas, calculamos cuánto volumen, cuánta biomasa, lo mismo tomamos muestras en mantillo, madera muerta, suelo, analizamos el contenido de carbono y volvemos a los 5, y sabemos cuánto carbono hay en ese momento y volvemos a los 5 años y calculamos esa diferencia. Y así decimos, hubo un aumento o una disminución o quedó estable. Con el enfoque de este modelo, en la parte que les digo que es más un modelo empírico, lo que utiliza es información que está disponible en estos planes de manejo, inventarios forestales, etcétera, sobre cuál es la tasa de incremento neto de los árboles y los bosques en general. Puede ser en volumen o puede ser en biomasa. Y de esa manera, entonces, por año va calculando el cambio de este reservorio de biomasa. Además, también considera cuáles son las tasas de recambio o de transferencia de lo vivo a lo muerto, ya sea caída de hojas, ramas, mortalidad de árboles, etc. Y también a qué tasa esa materia muerta se va a descomponer. Como decía Yuri, hay algunos valores que a veces no están tan disponibles, por ejemplo, en comparación de incremento en inventarios forestales tradicionales o en el INFIS. Esto más bien viene de la literatura, pero algunos modelos pueden aún así dar datos bastante robustos. Si son además, por ejemplo, en este caso de descomposición, utilizamos valores locales de temperatura para ajustar la descomposición. Obviamente, en estos rodales o paisajes forestales va a haber otros procesos que van a terminar afectando estas transferencias que antes les decía. Qué pena que no se ven muy bien los círculos, los colores. ¿Qué son las perturbaciones? Ya sean perturbaciones naturales, como pueden ser incendios, plagas, o perturbaciones de origen humano, como puede ser la deforestación o también un manejo forestal sustentable. Entonces, estos procesos de disturbio van a hacer que las flechitas, estas que muestro acá, cambien, digamos, de grosor, ¿no? Van a transferir más flujo o van a transferir menos flujo dependiendo del tipo de actividad. Y finalmente, por ejemplo, ahora que estamos hablando de los bosques bajo manejo, existe otro reservorio de carbono que ya no está dentro del sistema forestal, pero que pertenece al sector forestal, que serían los productos maderables. Lo que muestro entonces en las cajas serían los reservorios, y lo que vamos a hacer es que vamos a seguir la transferencia de carbono entre las cajas a través de estas flechitas y esferas y óvalos. Si nosotros combinamos este enfoque que les decía al principio, muy sencillo, esta ecuación súper sencillita de lo que el IPCC dice que es el enfoque de ganancias y pérdidas, y lo juntamos de manera como muy caricaturesca con lo que yo les decía del esquema anterior, entonces lo que hacemos básicamente con el CBM es calcular el carbono forestal en un tiempo inicial, en un T0, y le vamos sumando todo lo que vaya a ser ganancias, ¿no? El incremento de la biomasa, y le vamos a restar todas las pérdidas por descomposición de la materia muerta o por el efecto de disturbios. Y al final obtenemos un valor de carbono forestal en tiempo 1. Y eso es básicamente. Y esto lo hacemos para cada tipo de reservorio, por año y por cada categoría de uso de suelo.
Ahora, eso es como una foto, un momento, un año. Pero en realidad lo que nos interesa es poder seguir estos cambios en el contenido de carbono en el tiempo. Entonces, imagínense con esta gráfica, aquí es el tiempo, va avanzando, aquí es contenido de carbono dentro del bosque, y tenemos que la suma, el balance neto de todos los cambios en los reservorios, en los 5 reservorios de carbono en el bosque, resulta que es digamos, un rodal joven, y entonces vamos aumentando el contenido de carbono. Es un rodal que está en crecimiento. Llega un punto en donde en todo este proceso obviamente va removiendo el CO2 de la atmósfera. Llega un punto en donde hay una tala selectiva, hay una remoción de biomasa, y entonces obviamente el contenido de carbono va a disminuir, pero además parte de esa madera que estaba en el bosque, de lo que se extrajo, no todo se extrae, se queda algo en el sitio y eso se va descomponiendo. Hasta que llega un punto en el tiempo, y bueno, en ese momento es un emisor, hasta que llega en un punto en donde lo que va recuperándose del sistema después de la perturbación, y como ya no hay casi para descomponer, llega a un punto de equilibrio, entonces empieza a ser más otra vez la captura. Y así hasta que llega un punto en donde en este rodal, en este ejemplo hipotético, ocurre una deforestación, entonces hay una disminución de la biomasa, obviamente hay más emisiones debido también a la descomposición de la materia orgánica que está en el sitio, y finalmente en este caso deja de ser considerado un bosque. Bueno, este esquema así tan sencillo es lo que vamos haciendo, y si ustedes tuvieran hojas en Excel podrían poner columna 1, línea 1, rodal 1, esto es lo que sumó de carbono, esto es lo que restó de carbono y este es el balance neto. Y así te vas, línea a línea, por el rodal sobre el tiempo, pero eso no suena muy eficiente. Y además la otra cuestión es que es fácil que nos podamos equivocar. Y además, en términos de lo que necesitamos, que es más un sistema como esto, en donde podamos no solamente tener un sistema de contabilidad rodal a rodal, sino de todo un paisaje o conjunto de paisajes, pues sería, como digo, muy complicado. Entonces, lo que hace el CBM es hacer esos cálculos a nivel de rodal, pero también la suma de los balances de cada rodal en el tiempo a nivel de un paisaje, de una región, de un estado, de un país. Y lo hace de manera eficiente. Otro aspecto importante a considerar cuando uno hace estos cálculos de contabilidad es que todo está programado, todo está codificado, y además asegura consistencia en los cálculos. Es decir, a veces, y me ha tocado ver ahora que participo con otros colegas de otros países, pueden tener un bosque que dice son 100 toneladas y a la pérdida dicen perdí 150. Eso no es conservación de masa, no puede ser. Entonces, las ventajas que tienen no solo este modelo, sino muchos otros modelos, es que vamos a ir asegurando, tenemos todo codificado, tenemos todo explícito de lo que estamos haciendo de supuestos y cálculos, y además podemos agregar estos como checks para mantener la consistencia en nuestros cálculos. Entonces, ahora voy a hablar de los insumos que usamos para los escenarios. Utilizamos 2 áreas piloto, uno fue Durango, el otro Quintana Roo. Pensamos que eran 2 estados contrastantes, en el sentido que Durango tiene una alta cobertura forestal, pero además esta cobertura forestal, la mayor parte está bajo manejo regulado, y actualmente es el estado, y bueno, por los últimos 10 años, y me corregirás, Bene, por los 10 últimos años, de acuerdo a las estadísticas de los anuarios, ha sido el estado que más contribuye a la producción de madera, y contribuye con cerca de 1/3 de lo que se consume, de lo que se produce en el país. En el caso de Quintana Roo, también tiene mucha superficie, la mayor parte de la superficie bajo cobertura forestal, en este caso selvas húmedas altas y medianas, secas, a la parte norte, pero si bien también tiene una historia larga de áreas bajo manejo, no tiene tanta cobertura tanta superficie comparado con Durango bajo manejo, pero también tiene una historia muy alta de manejo, y aunque produce solamente cerca de 1% del volumen nacional de madera, es el estado que más contribuye con maderas tropicales. Entonces, por eso lo consideramos. Y el tercer punto en el caso de Quintana Roo es que además es uno de los estados considerados para acciones tempranas REDD. Les decía, el primer punto era identificar o considerar la estimación en el tiempo inicial del carbono.
y caracterizar al bosque. Eso lo hicimos a partir de información del Inventario Nacional Forestal y de información de sensores remotos, mismos tipos de insumos que se utilizan en el país para los reportes generados por el sistema MRV. Pero además, y aquí también quiero agradecer la colaboración de Gregorio en la generación de otros enfoques que pudieran ayudarnos a generar estas tasas de incremento a nivel nacional. Entonces, Gregorio generó una rutina de estimador de máxima verosimilitud, la cual utilizamos, pero también agregamos alguna serie de filtros y supuestos para poderlo utilizar en la modelación. Por ejemplo, nosotros agregamos y eso fue el trabajo de Craig Wason, y bueno, somos todos, hemos estado colaborando en esto desde hace varios años. Algunos filtros como por ejemplo quitar o filtrar aquellos conglomerados que sufrieran pérdidas en el tiempo 2, ¿no? Pérdidas de carbono. ¿Por qué? Porque entonces tendríamos un problema de doble contabilidad. O sea, ahorita lo que queremos es calcular las tasas de incremento, después pondremos el efecto de las perturbaciones. Entonces, bueno, solo un ejemplo. Y así lo hemos hecho para los 2 estados, aunque hemos hecho más estados también. La otra fuente de información clave, obviamente, es todo lo que tiene que ver con disturbios. La información que provee el INEGI y que es procesada por la CONAFOR para sus reportes sobre cambios de uso del suelo, lo utilizamos, no la versión todavía que ahora tienen de áreas ajustadas, pero bueno, para fines del ejercicio y los mensajes clave no va a ser mayor efecto, pero lo que usamos fue información sobre pérdidas de bosque a no bosque, transiciones de de bosque a no bosque, y los anualizamos porque ahí solo tenemos puntos en el tiempo, entonces en los años dentro de esos periodos simplemente suponemos que los cambios son iguales, que es un promedio. Y esto es pérdida por deforestación, ganancias de bosque por recuperación del bosque, y también pudimos utilizar información provista por CONAFOR, y eso sí más detallado a nivel municipal, de incendios forestales, y vemos la variación anual importante. Y también, otra vez gracias a CONAFOR y a sus áreas respectivas, información sobre el volumen de madera cosechado a nivel municipal en estos 2 estados. Por último, en la parte de información que va al modelo que va siguiendo los productos maderables, como digo, Rich en su presentación mañana va a dar más detalle, pero solo les doy un panorama general. Pudimos, a través de estudios publicados en colaboración con la Comisión Nacional Forestal, para los principales tipos de bosque en estos 2 estados, seguir como la historia de vida. Desde que se cosecha la madera, cuánto porcentaje de la madera, y traducido esto en contenido de carbono, se deja en el sitio como desperdicio y cuánto llega al aserradero. Y en el aserradero, cuánto se queda como en desperdicio y cuánto va como producto de madera. Y al final, cuánto se supone que se quema y cuánto se va, digamos, a vertederos. Esos datos fueron datos para los estados obtenidos de estudios en conjunto con la CONAFOR. Y además, como ya les mostraba, no solamente obtuvimos información año a año a nivel municipal de cuánta madera se extrae, sino también pudimos usar los anuarios forestales para obtener qué tipo de productos forestales se estaban generando año a año. Entonces, con esa información y con información del IPCC del tiempo de vida media de estos productos forestales, pudimos calcular cuánto tiempo se iba a mantener el carbono en este sistema, ¿no? Y son valores bastante conservadores porque, por ejemplo, madera de aserrío dice 35 años, pero si pensamos en madera que va a una construcción o a algún mueble, podría durar hasta 100 años. Pero bueno, estamos siendo un enfoque conservador. Y por último, esto de los factores de desplazamiento, no existen estudios, muchos estudios a nivel mundial sobre estos factores. Para México no existe, sería un área de oportunidad. Pero básicamente de la gama de valores posibles, esto que les decía, si yo utilizo 1 tonelada de madera, ¿cuántas toneladas de CO2 evito por no usar ahora concreto y acero? Esos valores van, digamos, desde 0.5 toneladas por tonelada no emitida hasta 8. Entonces nosotros utilizamos un valor bastante conservador, uno muy bajo y otro bastante conservador, llamamos medio, pero es mucho más bajo que la media, de reportes de estudios de países en Europa.
Bueno, ya los resultados. Ay, perdón, nada más para calcularle. Ok. En los resultados, lo que vemos en estas gráficas, en la parte de año a año, vamos a mostrar, y este le corresponde a este eje de las Y, áreas perturbadas, de todos los tipos de perturbación que les había mencionado, tanto para la parte histórica como para la línea base. Como les decía, no teníamos información adicional sobre qué es lo que va a pasar con la deforestación, por ejemplo, en este caso de esta parte verde. Entonces, lo que supusimos fue simplemente que la deforestación va a seguir igual como el promedio de los 10 últimos años. Es un primer supuesto y es una primera exploración. Y así para todos los disturbios. Y después lo que hicimos fue hacer ese balance neto año a año por categoría de uso de suelo y transición entre usos de suelo. En términos muy generales, digamos, para reportes ante la convención tienen que reportar las permanencias y las transiciones, las permanencias de los bosques, por ejemplo, y las transiciones de bosque a otra categoría de uso o de otra categoría de uso a bosque. Entonces, lo que vemos en este eje de las Y es teragramos de CO2 equivalente por año, que ya sea que se remueven o se emiten. Entonces, y esta es la línea divisoria. Los bosques que permanecen como bosques en los dos estados son considerados como sumideros, lo mismo obviamente la conversión de no bosque a bosque, y aquí la deforestación, ¿no? Y lo que necesitamos hacer obviamente es también sacar el balance neto de todos estos procesos. Entonces, en ambos casos, los dos bosques son sumideros netos, pero vemos algo interesante, vemos que hacia el futuro, aún suponiendo la misma tasa de deforestación, vamos teniendo que el efecto va siendo cada vez mayor, puesto que nuestro sistema en balance neto cada vez es menos sumidero, en los dos casos, y es mucho más evidente en el caso de Quintana Roo. Lo que tenemos que pensar, a diferencia de pensar que son valores estáticos que uno puede proyectar al futuro, esto de las emisiones, y no hay ningún cambio, es transitar hacia sistemas, hacia la compresión del sistema y su dinamismo. Por ejemplo, obviamente, aunque la tasa de deforestación es la misma, lo que está sucediendo es que el bosque va envejeciéndose y en el futuro esa misma hectárea que perdí de bosque tiene más contenido de carbono, por lo tanto las emisiones son mayores. La otra razón es que, aunque mantenga la misma tasa de deforestación, en estos casos deforestación es más alta que la recuperación, entonces en balance neto cada vez tengo menos bosque, superficie de bosque. Y lo tercero es, obviamente, es que con el envejecimiento de los bosques, y no utilizamos un solo, como digamos, factor de emisión, que es un valor promedio fijo en el tiempo, al envejecerse los bosques también su tasa de remoción es menor. Ahora, lo que hicimos para los escenarios de mitigación, piensen que es el resultado final de todas las sumas y restas de las categorías y transiciones, como el punto ahora cero, y todo lo que vamos a hacer de escenarios de mitigación que esté arriba o abajo de cero van a ser evaluadas. Esto es lo que les digo. La línea cero, en este caso ahora, que no se ve muy bien en esta lámina acá, es, digamos, el escenario línea base, y todos los escenarios van a estar dando resultados arriba o abajo. Estos resultados son en términos acumulados, o sea, lo que tengo de evitar emisiones hoy, lo sumo con lo de mañana y así, ¿no? Bueno, año a año. Entonces, si recuerdan un poquito los 4 escenarios, los 2 primeros tenían que ver con el bosque. El primero tenía que ver con reducir la deforestación. Y obviamente, aquí ven más evidentemente en Quintana Roo, evitar la deforestación tiene un gran beneficio en términos de mitigación en los 2 estados. Aumentar todavía un 10% más la tasa de recuperación no tiene gran impacto porque ya, o sea, el impacto mayor es evitar en el corto plazo, digamos, cuánta superficie se pierde. Y aumentar superficie, primero, la recuperación del bosque, la tasa de recuperación es baja, aumentar 10% no aumenta mucho, y además los efectos se van a ver en el largo plazo, no inmediatos. La otra punto es que, y no sé si logran ver, pero este conjunto de datos que tienen como estos círculos son los bosques, que diga el escenario que tiene que ver con aumentar más la extracción de madera. Y si bien parte de esa madera se va a ir a sustituir otros productos, la cantidad de madera que se está extrayendo es mucho más alta que lo que el bosque se está recuperando, dado los supuestos que hicimos al principio.
En Quintana Roo no tiene mucho efecto porque no tiene mucha, de todas maneras, producción de madera. Pero lo interesante es que si pensamos en la combinación de todos estos escenarios, es decir, no solamente voy a hacer más productivos mis bosques, voy a sacar más madera, pero además voy a evitar la deforestación, voy a tener una serie de posibles escenarios en donde uno de ellos es incluso, en el caso de Durango, abajo del cero, es decir, va a generar menos emisiones que la línea base. Entonces, es importante tener esto en cuenta y pensar y no olvidar que estos son, que tenemos que utilizar un enfoque de sistemas y incluir más, además la interacción con otros sectores. Bueno, entonces, para finalizar, me faltan solo esta y unas poquitas de siguientes pasos. Lo que quiero hacer aquí es mostrarles este último punto, este último año, en 2050, si uno sacara la fotografía de este momento, este último momento, veríamos entonces la contribución que tiene cada componente que les hablé al principio. Obviamente en el primero y segundo escenario tiene que ver con reducir tasas de deforestación, entonces el beneficio o aumentar la recuperación, el beneficio viene solamente del componente de bosques. Pero si ya vemos, por ejemplo, este caso, en el escenario donde extraemos más, entonces en el sistema forestal, esta barrita, esta barra verde está diciendo que emito más de ese componente. Luego, estos productos forestales maderables. Si todo sigue igual, con la misma distribución de productos, pues esto es la emisión. Pero si yo todo lo que voy a producir lo mando a productos de larga vida, entonces la emisión es menor. Y definitivamente sustituir, tener más madera con la cual sustituir otro tipo de materiales puede tener un gran beneficio. Sin embargo, si solo vemos esto, esta barrita negra es el balance neto y aún así sigue siendo menos atractivo que el línea base. Pero como les decía, si yo logro combinar además lo que está pasando en el componente de bosques, evitando la deforestación, entonces sí resultaría atractivo. Y no solo resultaría atractivo en términos de evitar emisiones, sino también de promover y contribuir a la ayuda de todos esos proyectos y comunidades que están ocurriendo en bosques maderables. E incluso otros temas que no abordamos aquí, como la degradación, podrían verse favorecidos, ¿no? al considerar estas otras estrategias. Bueno, ya no tengo mucho tiempo, entonces lo que quiero decirles es, utilizando los mismos tipos de insumos que genera y se emplean en el sistema MRV nacional, pudimos explorar algunos primeros escenarios, pero que pueden educarnos un poco más sobre qué aspectos priorizamos para el sector forestal y el cumplimiento no solamente de metas como NDC en el 2030, sino pensar en estrategias más de largo plazo como la estrategia de medio siglo. Además pudimos identificar, mostrar cuáles son aquellos agentes que causan más efecto en los flujos de gases de efecto invernadero. Incluimos un componente de dinámica, no es la mitigación y su beneficio no es un punto fijo en el tiempo. Consideramos el carbono almacenado en los productos forestales maderables, que eso es otro de los reservorios que menciona el IPCC, pero que ahorita no hemos considerado en México. Y además también podemos explorar la interacción con otros sectores, por ejemplo energía, ¿no? En esto de utilizar más madera en lugar de concreto y acero, y mostrar el efecto que tienen estrategias dentro del sector, pero que no están pensadas para carbono, pero que van a tener un impacto, como esto de Inagros. Siguientes pasos, y ya son solo 5 puntos. Expandir este tipo de estudios a otros estados. A la fecha hemos hecho estos estudios en cerca de 7 estados, utilizando los mismos tipos de insumos que están disponibles a nivel municipal, estatal, nacional. Entonces podríamos hacerlo y, por supuesto, empezar a evaluar otro tipo de perturbaciones, como la degradación forestal, que es tan difícil de caracterizar porque es de muchos tipos de origen, ¿no? Otro tipo de aspecto a mejorar en el futuro o considerar al futuro, refinar estos estudios. En estas gráficas no mostré ningún análisis de incertidumbre ni de sensibilidad, sí hemos hecho estos, entonces sería conveniente seguirlos haciendo. Con más detalle les puedo presentar algo y creo que Craig va a presentar algún ejemplo de algo que hicimos antes. Trabajar más, Yuri decía validación, acá lo pongo como comparación con otros modelos, nivel rodal, paisaje, sobre dinámicas de carbono específicos, bosques manejados, bosques conservados,
Y para eso tenemos muchos socios, o la CONAFOR tiene muchos socios, ¿no? Varias redes que aquí menciono solamente 3. Y no solo modelos como los que hemos hablado hoy, sino otro tipo de aproximaciones. Necesitamos comprender, priorizar y proyectar. Eso es algo que ahora que México tiene tanta fortuna de tener, por ejemplo, con el Inventario Nacional Forestal, nosotros podemos tener información del contenido de carbono en un tiempo 1 y en la remedición tenemos este contenido de carbono y decimos, hemos perdido tanto. Pero en realidad sabemos que es mucho más compleja la historia y la combinación de los dos enfoques nos permitiría a los modelos tipo CBM y otros poder calibrar, porque esto es lo que realmente ha ocurrido, el balance neto. Entonces, llegamos al mismo punto y si calibramos y comparamos, aprendemos también a qué se debió. Y no habría posibilidad de proyectar hacia el futuro nuestras emisiones si no entendemos a qué se debieron esos cambios. Entonces, eso es otra área, obviamente, a trabajar más de manera conjunta. Y finalmente, trabajar más hacia la integración de todos estos tipos de herramientas que existen. Yo les mostraba el CBM es para ecosistemas forestales, pero en realidad los países vamos a tener que transitar hacia herramientas más genéricas como un sistema de sistemas, porque, por ejemplo, México tiene que reportar todo el sector a FOLU. Eso implica agricultura y implica otras cosas. Entonces, ¿cómo podemos avanzar hacia una arquitectura mucho más eficiente en donde si queremos, por ejemplo, para tan solo la parte forestal, estos son módulos que son PNET, 3PG, CBM, diferentes modelos y vamos prendiendo y apagando switches y comparando, pero dentro de una misma como plataforma o sistema. Esto es una lámina que copié de un proyecto que se llama Moya Global y bueno, pueden buscar más información ahí y alguno de este tipo de empezar a ejercicios para reportar todo el sector lo empezamos a hacer el año pasado en con gente del IDEAM en Colombia. Muchas gracias. Hay muchos colaboradores, hay personas encargadas de este proyecto, pero hay otros que estuvieron siempre de manera ahí, que tengo muchas ganas de agradecer. Gregorio, Benedicto, Javier Corral no está acá, toda la gente de la red de sitios de monitoreo intensivo del carbono y obviamente muchas de estas ideas no iniciaron y se hicieron hace 2 años para acá. Mucho de esto tiene que ver con un proyecto que tuvo la CONAFOR. En el 2012 arrancó formalmente el componente de Asia Tier 3 y MRV multiescala y ahí hay un equipo grande que estuvo para llegar a esto. Gracias por su paciencia. Gracias, Marcela. Se consumió casi, más bien, todo su tiempo y se pasó. Así es que, pero tenemos oportunidad para una pregunta. Craig. Solo una cosa que me gustaría que quizás comentaras es que vi que Durango se comportaba muy diferente que Quintana Roo, ¿no? En términos de cuáles las acciones y beneficios y cosas así. ¿Por qué se debía a eso? Varias razones. Obviamente son sistemas forestales diferentes. Uno es coníferas latifoliadas, el otro son selvas. Las coníferas y latifoliadas de Durango, a diferencia de otras coníferas, no necesariamente están en este momento debido a su manejo. Hay una estructura como de edad mucho más distribuida, digamos, entonces tienes muchos bosques viejos, bosques medianos, bosques jóvenes, mientras que en las selvas, en el estado de Quintana Roo, tienes muchos bosques jóvenes. Entonces, son diferentes tipos de bosques en diferentes etapas sucesionales, si quieres decirlo. Es mucho más even, digamos, la estructura de edad en Durango, mientras que en Quintana Roo es esta J invertida. Además que las tasas de crecimiento en Durango son menores que las tasas de crecimiento en Quintana Roo. Entonces, esas son algunas características en términos de la condición del bosque. Pero en términos de la intervención de esos bosques, ya decía, Durango son mucha superficie de bosque manejado, pero en Quintana Roo los disturbios, lo que iba a decir es, son disturbios de reemplazo, huracanes, la deforestación es mucho más alta. Entonces, cualquier acción de mitigación que hagas para parar la deforestación en Quintana Roo va a tener mejor efecto, digamos, en términos de evitar emisiones, que en Durango. Gracias, Marcela. Rich, quick. Gracias. Solo un comentario. Creo que es muy importante validar los resultados al nivel de Rodal,
porque hay algunos factores ambientales que están cambiando mucho por tiempo, entonces cada década o algo así, para asegurar que los resultados todavía están representando qué está pasando. Puedes ir súper rápido. Claro, en la medida en que nos vamos alejando más en el tiempo, menos credibilidad vamos a tener de nuestras proyecciones. Y en ese sentido, proponía justo dos acciones a nivel rodal, con toda la información que tienen, por ejemplo, los sitios de monitoreo intensivo o la red de biometría, podríamos hacer esas mejores calibraciones. Pero a nivel nacional, si tenemos los datos del Inventario Nacional Forestal y tenemos cada 5 años mediciones de todos los componentes, entonces cada 5 años podrías volver a ver qué fue la información que te dio el modelo y recalibrar lo que tengas que recalibrar. Entonces en realidad los dos enfoques van a ir como continuamente y tú puedes estar más seguro de las proyecciones que estás haciendo. Y sí, definitivamente faltan esos pasos. Muy bien, gracias Marcela.